Muy buenas noches a todos ustedes que se están conectando en este momento para poder compartir la palabra del Señor, para poder compartir estos momentos preciosos que tenemos con el Señor Jesús. Y antes de compartir la palabra de Dios, podemos orar en esta noche, podemos hablar con nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer uso de esa herramienta tan preciada que el Señor Jesús nos dejó y que nos conecta con el cielo, nos conecta con Él, nos conecta con el Padre. Así que oramos al Señor. Y mientras tanto, mientras otros se conectan o mientras puedes también compartir esta publicación, este video, esto que estamos comenzando, para que muchos conozcan a Jesús y conozcan de su palabra, de sus planes, de sus propósitos. Así que vamos a orar al Señor en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús, por estos momentos que tú nos permites, Señor, estar aquí, Jesús, compartir, Señor amado, a través de este medio, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú nos permites una noche más, Señor, poder, Señor, leer tu palabra, poder, Jesús, acceder a tus bendiciones, Señor, poder acceder, Señor amado, como se enseñaba ayer, como tú nos recordabas y nos enseñas, Señor, que tú eres nuestro árbol de vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque de ti podemos beber. Gracias porque de ti podemos comer, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú te identificaste, Cristo, como todo lo que necesitamos, Señor. Jesús, bendiga estos momentos, Señor. Jesús, bendiga, Señor. Jesús, que tu palabra pueda, Señor amado, llegar a los corazones y producir el efecto que tú deseas, que tú quieras, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda estar convenciendo, Jesús, a cada persona, Señor, de pecado, de justicia, de juicio y también de tus palabras, Señor. Oh Jesús, bendiga estos momentos, Señor. No, Jesús, a todas las personas, Jesús, que pueden tener acceso, Señor, a esta transmisión, Señor. Jesús, que cada una de ellas, cada uno de nosotros podamos comprender con claridad lo que tú quieres hablar en esta noche, Cristo. Gracias, porque aún en tiempos caóticos, Señor, en tiempos caóticos que vive el mundo, Jesús, tú sigues hablando en nuestra vida y podemos tener acceso, Señor, acceso a tu voz, acceso a tu palabra, acceso a tu presencia. Gracias, Cristo. Gracias porque tú no cambias, Señor. Gracias porque no hay nada de variación en ti, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y lo serás por los siglos de los siglos, para siempre, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Ponemos todo en tus manos, Señor. Ponemos todo en tus manos, Jesús. Amén y amén. Amén. Y yo te voy a hacer una pregunta en esta noche, que seguramente tú la vas a responder allí en tu corazón, allí en tu mente, donde estés. O quizás si has visto la invitación para ver este mensaje, quizás ya has reflexionado en esto. Y yo te voy a hacer la pregunta: ¿eres dichoso? La pregunta, nuevamente, que tú puedas reflexionar en tu corazón: ¿eres dichoso? Como dije anteriormente, seguramente algunos ya hemos reflexionado sobre esta pregunta, sobre esta palabra. Seguramente ya hemos respondido
esta pregunta. Quizás algunas personas respondieron, sí, yo soy dichoso. Tengo una familia, tengo un trabajo, tengo casa y cuántas otras posesiones deben haber atravesado por sus cabezas, por sus mentes. Quizás otros incluyeron a Dios y dijeron, sí, yo soy dichoso porque tengo la posibilidad de acceder a Dios, de conocer a Dios. Tengo la posibilidad de hacer algunas prácticas religiosas, entre otras. O quizás otros simplemente vieron la pregunta, escucharon la pregunta, pero aún no pueden responder. Porque la idea o la expectativa de una persona dichosa lamentablemente no concuerda con ellos. Quizás hay personas que están pensando en que no es dichosa, en que su vida es una vida miserable quizás, en que su vida es una desdicha, en que su vida es desventurada, ¿no? Pero en esta noche vamos a ver algo de esto. ¿Qué es ser dichoso para Dios, para nuestro Señor? Existen algunos conceptos sobre dichoso. Y vamos a nombrar los conceptos, pero mientras desarrollemos la palabra, vamos a ir aprendiendo sobre esto. Y dice una definición de dichoso, que dichoso o dichosa es la persona que se siente plenamente satisfecho por gozar de todo lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Dichoso es igual que feliz, afortunado, bienaventurado, satisfecho, como dije, apremiado, encantado, gozoso, agradecido. Ustedes habrán podido ver alguna persona que alguna vez ha dicho, me siento dichoso, me siento afortunado, me siento agraciado, agradecido, satisfecho, ¿no? Ahora aquí la pregunta no era ¿cómo te sientes? Es decir, si te sientes dichoso. La pregunta era si realmente eres dichoso, ¿no? Y son dos cosas diferentes. ¿Por qué te digo esto? Porque pasa, ¿no? Aquí en la actualidad. Y también la Biblia, en los tiempos de Jesús, la Biblia relata de personas que se sentían dichosas, que se sentían afortunadas, agradecidas, gozosas. Es decir, que se sentían plenamente satisfechos, pero en realidad no eran personas dichosas al concepto de Dios. Tenían este estado sumamente inflado y realmente no lo era como Dios pensaba la dicha, ¿no? Por ejemplo, podemos leer un ejemplo. Podemos leer en San Lucas, capítulo 18. San Lucas, tú puedes acompañarme. San Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro
publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos acá a los fariseos, a los maestros de la época, los religiosos, los maestros de la ley, los que estudiaban la ley, ¿no? Los religiosos de la época. Dice que este fariseo se golpeaba el pecho, pero él se sentía plenamente satisfecho con cómo era, con lo que hacía delante de Dios. Y porque él no era como los demás, incluso le daba gracias a Dios por no ser como los demás, ¿no? Esta persona se sentía dichosa, se sentía bienaventurado, se sentía gozoso por poder disfrutar de lo que a ellos les parecía que estaba bien. Y es como decía Jesús de ellos en otra parte: amaban los primeros asientos, ponían cargas en las personas que ni ellos podían llevar, entre otras cosas. Amaban ese momento que ellos vivían, se sentían dichosos. Pero no era la dicha que Jesús venía a predicar, a anunciar, y la dicha que Dios quiere para nuestras vidas. Y quizás hay personas así también hoy en día. Personas que dicen: a mí no me hace falta ir a la iglesia, por ejemplo. Yo practico la oración, yo oro a Dios tantas veces al día. Yo doy gracias por los alimentos, doy gracias por la vida, doy gracias por mis hijos. Dicen: yo doy gracias y sigo mi vida. Tengo todo lo que deseo, soy dichoso. Sin embargo, luego su corazón, su vida, sus actos terminan denunciando su estado de desdicha, de infelicidad y de amargura profunda. Esto no es dicha, queridos amigos, querido hermano que me está escuchando, que me está viendo. Actuar como esta persona no es dicha, sino que es orgullo religioso, es jactancia religiosa. Y esto es lo que se le demandó justamente a la iglesia en la Odisea. El Señor le dijo: tú crees, tú dices que eres rico, que no te hace falta nada, que lo tienes todo. Pero yo te digo, dijo el Señor Jesús, que tú eres pobre, ciego, desventurado, desdichado. Porque desventurado también es lo contrario a la dicha, al ser dichoso. Desventurado, le dijo el Señor. Entonces, tengamos cuidado con esto.
tengamos cuidado con el orgullo religioso, con el confundir el agradecimiento al Señor por mi estado religioso, a confundir, a pensar que somos dichosos, que eres dichoso, pero en realidad eso no es lo que piensa el Señor Jesús de ti o de mí. Tenemos que tener cuidado. Y podemos leer otro ejemplo en Lucas también, capítulo 12. Lucas también, capítulo 12, versículo 15 al 21. Y yo lo voy a leer en esta oportunidad en la traducción del lenguaje actual. Si tú quieres leer en tu Biblia o escuchar lo que yo voy a leer, está bien. Pero quería destacar algunos detalles de esta versión. Y dice Lucas capítulo 12, versículo 15 al 21. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y Jesús puso un ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos muchos más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, escuchen bien, después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo que más puedas. Pero Dios le dijo: qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Dice que este hombre estaba juntando riquezas. Y dice que él planeaba a futuro. Haré esto, haré lo otro. Y miren esta expresión, dice después de pensar. Imagino, después de pensar tanto, dijo: ya sé lo que haré. ¡Ting! Se me prendió la lamparita, ¿no? Porque así es. Mientras más pensamos en el futuro, en lo que podemos obtener, en lo que queremos obtener, más el diablo nos da para que enrosquemos nuestra mente. Más tenemos para pensar, ¿no? Ya sé lo que haré. Y ahí le viene un plan. Dice: haré tal y tal y tal cosa. Construiré acá, construiré allá. Guardaré todo lo que tengo y después me diré: qué dichoso eres por tener todo lo que tienes. Después me sentaré a ver todo lo que he construido, todo lo que he hecho durante mi vida. Me sentaré a beber, a comer, a disfrutar, después de haber hecho todo lo que mi mente ha maquinado y ha pensado y ha organizado hacer. Y así les pasa a algunas personas. Luego de que ha trabajado tanto en su vida, luego de que ha hecho tanto, se ha esforzado tanto, ha llenado sus graneros, ha llenado su casa, desea sentarse, golpearse el pecho y decir: soy dichoso porque he conseguido muchas cosas. O hay personas que todavía están en el proceso,
¿no? Están en el proceso mental de pensar una y otra vez cómo harán para acumular más, para tener más, ¿no? Para no pasar ninguna necesidad. Y estas personas, dice el Señor Jesús, lo que piensa de ellas. Y es muy doloroso. Porque dice el Señor, se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Se creen que son dichosos, se creen que son bienaventurados, felices. Y ni hablar de las personas que dicen, cuando logre tal cosa voy a ser feliz. ¿No? Se creen que son felices, que tienen la dicha de la vida. Pero el Señor Jesús le dijo a este hombre, pero qué tonto eres. Dice Reina Valera, qué necio, si hoy mismo vienen a pedir tu alma, ¿no? ¿Qué harás con todo lo que has acumulado? Y muchas personas dicen, esto lo hago para dejarle herencia a mis hijos. Y se la pasa toda la vida derrochando su vida en intentar acumular cosas y construyendo sobre un futuro totalmente incierto que nosotros no conocemos. Se creen muy dichosos, pero en realidad son pobres delante de Dios. ¿Eres tú de las personas que se golpea el pecho pensando todo el tiempo que es dichoso por haber logrado mucho en esta vida? Quizás no has acumulado cosas materiales, pero sí te sientes dichoso por haber acumulado quizás títulos universitarios, por haber tenido ciertos logros en tu vida. Y no te digo que esté mal sentirse orgulloso de eso, porque todo su esfuerzo tiene su recompensa. No me malinterpretes, todo nuestro esfuerzo tiene recompensa. Y es la recompensa que logramos al momento de obtener títulos, al momento de obtener alguna remuneración por el trabajo que hemos realizado. Pero eso no es la dicha de la vida. Eso no es estar completamente dichosos. No lo es todo. Porque el Señor Jesús dijo, no vivan pensando en eso. No vivan sus días pensando en eso. No vivan sus días. Y que esto no se malinterprete. Yo no digo que no hay que estudiar, que no hay que trabajar, porque el Señor nos manda a hacer eso. Pero no vivamos pensando en que por eso somos dichosos. Y nos golpeamos el pecho pensando que hemos logrado ciertas cosas. Nos golpeamos quizás el pecho pensando que hemos logrado cierta madurez en nuestra vida, pensando que hemos logrado, no sé, algo en la iglesia. Tú que eres creyente, te golpeas el pecho diciendo qué dichoso que soy porque he logrado algo en la iglesia o porque tengo tal función. Tengamos cuidado con eso. Porque ahora veremos qué es realmente ser dichosos para Dios. ¿Sabes que el Señor Jesús, Él en esta noche quiere recordarte y recordarme, recordarnos a la iglesia o a ti que estás escuchando por primera vez, qué es para Él ser dichosos, que nosotros seamos dichosos? Y quizás en esto algunos estamos fallando, quizás algunos hemos ignorado esto.
Quizás algunos hemos abandonado esto. O quizás algunos que están escuchando ni siquiera conocen de esto. Pero el Señor Jesús quiere que nos sintamos y que seamos dichosos en esto próximo que vamos a leer. Y quería destacar 3 puntos, seguramente hay muchos puntos para estudiar, pero quería destacar 3 puntos específicos que me habló el Señor en su palabra, con su palabra. Y uno de los puntos está en Salmos, podemos leer Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. Desde el versículo 1 en adelante podemos leer. Salmos 32, 1 en adelante. Y dice su palabra: la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el salmista en el 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La dicha del perdón y la confesión de nuestros pecados a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿has experimentado realmente la dicha del perdón? Seguramente tú me responderás: pues sí, hemos experimentado que Dios nos ha perdonado, que Jesucristo nos ha perdonado. Pero realmente en la profundidad del corazón, mire lo que dice, lo que es la dicha, que ya hemos visto algo. Es felicidad, placer, alegría, fortuna y gusto. La palabra de Dios dice que nosotros encontramos fortuna en la confesión y en el perdón de nuestros pecados. Dice que somos felices cuando Jesucristo perdona nuestras vidas, perdona nuestros pecados. Y esto no estoy hablando, queridos, de cuando tú le pediste perdón a Dios, a Jesucristo por primera vez en tu vida, sino de nuestro diario vivir. De nuestro diario vivir. ¿Ha experimentado realmente usted la dicha del perdón? Dice su palabra que es dichoso aquel que ha sido perdonado. Es feliz, es alegre, experimenta placer, una fortuna. Es afortunado quien ha sido perdonado. Pero esto no es por arte de magia, ni tampoco realizando ciertos rituales. Y es que junto con la dicha del perdón está la dicha de la confesión en Cristo Jesús. La confesión a Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué somos bienaventurados, somos afortunados en la confesión de nuestros pecados? Porque realmente hay muchas personas que están creyendo que para el perdón de sus pecados
tiene que hacer una gran cantidad de cosas. Hay personas en el mundo y quizás a tu lado justamente, o quizás eres tú, que está pensando que el perdón se compra, que está pensando que el perdón se obtiene mediante algunos materiales, mediante el manto, mediante la sangre, mediante un pedazo de la cruz. Hay personas que están pensando que el perdón de los pecados, el perdón de nuestras maldades se obtiene confesándolos a otra persona como un sacerdote. Hay personas que se esfuerzan por esto, se esfuerzan por obtener el perdón y está buscando tener un turno, tener un lugar, un momentito, porque sus pecados están consumiendo su vida, porque sus pecados están consumiendo sus huesos. Como dice el salmista, mi pecado callé y se empezaron a envejecer mis huesos. Se envejecieron mis huesos. Hay personas que están esperando el momentito para encontrar un sacerdote, para encontrar a alguien que le diga, tus pecados te son perdonados, vete tranquilo a tu hogar, vete tranquilo a tu casa, porque estás perdonado. Tu corazón puede estar en paz, porque mientras somos perdonados por Cristo Jesús, puede permanecer la paz, porque tenemos paz con Dios, con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con el Creador de nuestra vida, con el Creador de nuestro corazón. Y puede dormir y reposar en paz por las noches. Y es así, queridos, que hay personas que están deseando el perdón de sus pecados. Hay personas que están esperando esto. Fíjese, hay un relato, podemos leer en Marcos. Hay un relato en Marcos, San Marcos, capítulo 2. San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Podemos leer Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Jesús sana a un paralítico. Y prestemos atención a este relato. Mire lo que dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca
hemos visto tal cosa. Los que estaban alrededor de esta situación dijeron en sí, ¿no? Además de los fariseos, otras personas podrían haber pensado en sus corazones, pero ¿por qué le dice te perdono tus pecados o tus pecados han sido perdonados si este hombre viene paralítico, necesita ser sanado? ¿No? Debe haber sido la incógnita de muchos. Esto que le dijeron los fariseos que hablaban entre ellos de Jesús, hablando mal de Jesús, diciendo que quién era él para perdonar pecados, seguramente fue la pregunta de muchos. Y Jesús respondió a esto y dijo que él tenía el poder en la tierra para perdonar pecados. Pero vámonos a la situación del paralítico, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús le dijo que le perdonaba los pecados antes que decirle, levántate, tú ya estás sano o yo te sano hoy? Y es que seguramente podemos pensar que este era el deseo del paralítico. Ha habido justamente algunas ilustraciones sobre esta historia, ¿no? Pero, ¿por qué Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? Antes que levántate y anda. Porque seguramente este era el anhelo del paralítico. Ser perdonado de sus pecados. Y Jesús respondió a este anhelo, a este deseo. Y seguramente hay muchas personas que tienen muchos problemas en este momento, quizás físicos o de otra índole, pero desea lo profundo de su corazón poder ser limpiado de muchas cosas, poder ser limpiado, poder ser perdonado, poder ser justificado por alguien que exista, que limpie mis culpas, que limpie mis maldades, que limpie todo lo que yo hice, lo que yo soy, la mente perversa que tengo. Que alguien, por favor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. El mismo anhelo existía en Mateo, quien luego fue seguidor y discípulo de Jesús. Él era publicano, él era cobrador de impuestos. Y algunas ilustraciones también dicen que aquí en la parábola que hemos leído del fariseo y publicano, el Señor Jesús estaba hablando de él, que él era quien decía, Señor, sé propicio de mí, porque soy un pecador. El mismo anhelo de encontrar a alguien que salve, de encontrar este perdón, de poder hacer esta confesión al mismo Dios, al mismo Jesús, sin tantos sacrificios, sin tantos pedidos por parte del hombre, que de hecho son todos antibíblicos, porque nuestro Señor Jesús solo pide arrepentimiento y confesión a Él. Como dice 1 Juan 1:8, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué es importante confesar nuestros pecados a nuestro Señor Jesús? Muchas veces pensamos que con decir solamente a la ligera, Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona mis maldades. Con decir solo esto, basta. Y
Nos pasamos la vida cristiana o religiosa pasando esto por alto, pasando la confesión de nuestros pecados al Señor Jesús por alto. Nos pasamos las oraciones, nos pasamos la vida religiosa emitiendo esta frase. Decimos, Señor, gracias por todo, te pido perdón por mis pecados, mis maldades y chao. Pensamos que estamos perdonados, limpios. Pero es importante no callar y no ocultar nuestros pecados y ser específicos con el Señor. Dice el salmista, como hemos leído en Salmos 32, él dice, mi pecado callé. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y muchas veces pensamos y decimos, ¿por qué la vida de tal persona sigue igual? ¿O por qué tal persona no crece espiritualmente? ¿Por qué tal persona se ve estancada en su vida y no puede crecer en su relación con Dios? Y es justamente esto lo que pasa. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y quizás tú te puedes pasar todo el día buscando de Dios y buscando a Dios. Pero si tú no estás dispuesto a que el Espíritu Santo denuncie específicamente lo que hay en tu corazón, tú vas a seguir igual en todo el día. De hecho, hay personas que se enferman, personas que no superan ciertas cosas, personas que no crecen. Y es justamente porque calla, porque no confiesa y porque cree que solo diciendo perdona todos mis pecados y mis maldades, eso basta. Tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo denuncie, a que el Espíritu Santo convenza a nosotros de nuestros pecados específicos. Y sí, le podemos decir al Señor, perdona todos nuestros pecados y maldades, pero esto, hermanos, hermanas, no se puede convertir en nuestro estilo de vida. Tenemos que poder escuchar la voz del Señor durante el día, en cualquier momento, en cualquier lugar. Alguien puede emitir una frase, puede haber una situación, podemos escuchar algo y que el Señor traiga convicción a nuestra vida de nuestros pecados y podemos arrepentirnos en ese momento. No solamente en la búsqueda de la oración, no solamente en la lectura de palabra, que es nuestro mayor espejo, es nuestra mayor enseñanza, pero tenemos que estar dispuestos a vivir una vida de constante confesión al Señor, de constante purificación, de constante santificación. No podemos limitarnos a decir solamente perdona mis pecados. Tenemos que crecer en esto y valorar la dicha del perdón, que como dije anteriormente, tenemos a nuestro alcance en cualquier momento y en cualquier lugar. Recuerdo unas palabras del Señor Jesús que Él dijo en cierta oportunidad, mediante los dones espirituales. Él dijo, aprovechen cada momento para santificarse. Y es así, que cada momento es una oportunidad para obtener santificación. Y en esto somos dichosos. En esto somos bienaventurados. En esto somos agraciados. En esto tenemos gracia. En esto
En esto tenemos dicha, fortuna, porque hay muchos alrededor nuestro que están buscando y que creen en un modelo de confesión y perdón que no llega a Dios. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y por medio de Él, de su obra en la cruz, nosotros obtenemos ese perdón, obtenemos esa salvación. ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes bienaventurado, satisfecho? ¿Te sientes dichoso de poder contar con esta confesión y perdón en cualquier momento, en cualquier lugar? ¿O no es suficiente para ti lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Lo que Cristo hizo, lo que Cristo ganó en la cruz para ti y para mí. ¿Es una costumbre para ti la confesión y el perdón? ¿O tomas conciencia de esto? ¿Has apreciado esto en tu corazón o lo has menospreciado? ¿O lo pasas por alto todo el tiempo? Lo pasas por alto, lo suplantas por otras cosas. Que el Señor Jesús y su Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón de esto y de la fortuna, la gran fortuna que tenemos en esto como seguidores de Cristo, o a ti que estás escuchando por primera vez. Ahora el otro punto, dije que eran 3. El primero es la dicha del perdón. El segundo, somos dichosos en las dificultades. Y acá quiero leer 2 relatos para que hagamos énfasis. Podemos leer en Marcos capítulo 4, podemos leer Marcos capítulo 4, versículo 35. Este relato conocido. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es un relato. Podemos leer Hechos, el otro relato que les dije. Hechos, capítulo 26. Podemos leer Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Versículo del 1 al 3. Ante Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con
paciencia. Ahora, hago una pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir la palabra de Dios de estar gozosos o bienaventurados, como dice su palabra, cuando tenemos dificultades? La repito. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros cumplir la palabra de Dios, ser obedientes cuando Él nos dice que debemos estar gozosos, que somos bienaventurados cuando tenemos dificultades? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y es que quizás no será que nuestra actitud en las dificultades es como las de los discípulos y no como la de Pablo y los primeros cristianos luego que descendiese el Espíritu Santo. Ahora veamos del primer relato la intención de los discípulos. Dice en otras traducciones, lo despertaron y le gritaron. Lo despertaron y le gritaron. ¿Con qué autoridad? ¿Cómo es ese trato que tenían ante el Creador, el Rey de Reyes? Era como un mandato directamente. Lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Imagino la expresión de los discípulos y el maltrato hacia el Señor Jesús que estaba durmiendo. ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Y dice esta versión de la Reina Valera, ¿no tienes cuidado que perecemos? Era una exigencia de solución inmediata la que le hacían al Señor Jesús. Una exigencia de que ya se tenía que solucionar el problema. Dios sí o sí tiene que actuar a nuestro favor. Sí o sí se tiene que solucionar este problema, esta dificultad. Y nuestras oraciones y nuestros ruegos y nuestros deseos están solo enfocados en eso. Quizás tú me dirás, no, pero yo no soy así, yo me entrego a la voluntad de Dios. Pero piensas por qué entonces no te sientes gozoso o con paz o dichoso ante las dificultades. Y es porque no te está gustando, obviamente, pasar por esa dificultad. Y es porque estás exigiendo que Dios envíe una solución ante el problema. Maestro, estás muy acostado con una almohada. Dice la versión actual que tenía una almohada, estaba acostado en la parte de atrás y tenía el maestro una almohada. Y entonces ellos le gritaron y le dijeron, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Como nosotros podemos rogar y decir, sácame de esta enfermedad, sácame de esto, ya te pido, Señor, ayúdame, ayúdame. Y pensamos en nuestro interior que el Señor Jesús está reposando muy cómodamente con una almohada mientras nuestra barca, mientras nuestra casa se llena de agua. Ellos pensaron que era una injusticia lo que estaban viviendo. ¿Cómo nosotros vamos a estar luchando contra la tempestad mientras el maestro está durmiendo con una almohada? ¿No? Muchas veces esa es nuestra exigencia durante las dificultades. Y muy pocos de nosotros tenemos la actitud de Pablo. Pablo, como en otras ocasiones, estaba en graves problemas. Como siempre, metido en problemas. Cuando no estaba preso, lo apiedraban, lo corrían,
lo insultaban, lo golpeaban, lo sometían a ciertos sufrimientos y después lo largaban. Pasaba días preso y después lo largaban, y así iba de ciudad en ciudad, de problema en problema, Pablo. Y estaba esta vez en problemas. Podía recibir cualquier condena en este momento, estaba preso. Pero observemos bien, él dijo: soy dichoso de poder defenderme. Pero si usted ve todo el relato que sigue, él habló de su conversión, es decir, él habló cómo era perseguidor, cómo era antes, habló de su conversión. Pero si usted termina de ver el relato, Pablo no usó su defensa para huir del problema. No usó esa dicha que él sentía, que se sentía dichoso de poder defenderse, no lo usó para salir corriendo de esa situación, de esa dificultad. Miren, su ansiedad, ¿sabe cuál era? Predicar la palabra del Señor. Y dice que él habló a tal punto, hablaba con todo su testimonio, hablaba de Cristo a tal punto que dijo Agripas al último: por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, Agripa le dijo: bueno, listo, no hables más porque termino convertido a Cristo. Y de allí lo mandaron a otro lado y siguió preso, lo mandaron a otra ciudad y sufrió mucho Pablo en ese transcurso. Pero mire la diferencia ante la dificultad. Pablo en ningún momento dijo: soy dichoso, soy bienaventurado, soy feliz porque me puedo defender y porque seguro aquí me defiendo y salgo de esta. No. Pablo aprovechó esa oportunidad y había otro propósito en su mente. Había otro pensar. Y era que esa dificultad que él estaba viviendo glorifique al Señor Jesús. Por eso se sentía dichoso Pablo. Y por eso él habla tanto de las dificultades, de las persecuciones. Él habla de sé vivir humildemente, sé vivir en escasez y en abundancia. Él había aprendido a cómo vivir constantemente en esta barca que se llenaba de agua todo el tiempo, en esta barca que tenía vientos fuertes todo el tiempo, en esta barca que se movía de un lado para el otro, en esta barca que siempre estaba a punto de deshacerse, porque muchas veces él estuvo en peligro de muerte, pasó hambre, pasó frío en este cuerpo, fue golpeado, azotado. La barca estuvo muchas veces a punto de ser destruida, pero él aún así se sentía dichoso. ¿Por qué? Porque él no exigía de parte de Dios una solución inmediata al problema. Su anhelo era que Cristo Jesús fuese glorificado, que Cristo Jesús fuese glorificado en su dificultad. Entonces, la pregunta, la respuesta, tú la puedes responder. ¿Por qué muchas veces no podemos estar gozosos o sentirnos dichosos o bienaventurados cuando tenemos dificultades? Fijémonos cuál es nuestra actitud ante esto. La dicha de tener a Jesús en la barca no implica la solución inmediata a nuestro problema, sino la seguridad de que Él está al control y que sus maneras son mejores que las nuestras.
sus maneras son mejores que las nuestras. Imagínense los discípulos tratando de luchar por todas partes y Jesús levantándose y diciendo: calla, enmudece. Imagínate esto, imagínatelo, sus maneras, sus planes, sus propósitos. Aprendamos a ser dichosos en las dificultades. Tenemos que aprender esto, y más en este tiempo, en este mundo donde la maldad aumenta, donde la presión aumenta, donde todo aumenta a punto de colapsar, pero que tu barca no colapse. Que aprendamos la dicha de tener a Jesús en nuestra barca. Y el último punto, con esto voy finalizando. Hemos hablado de la dicha del perdón, de la dicha de ser dichosos en las dificultades y de la dicha, este punto número 3, la dicha del cielo. Cuando miramos las intenciones y los deseos en el corazón de Jesús que Él emite en San Juan capítulo 14, que lo vamos a leer luego. Cuando vemos sus intenciones, vemos cuán afortunados, cuán dichosos, cuán bienaventurados somos nosotros. Como dije, podemos recordar este pasaje, San Juan capítulo 14. El Señor Jesús emitió estas palabras. Él dio a conocer lo que había en su corazón. Él dio a conocer los planes, el profundo sentir que había en su corazón. Dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El plan del arrebatamiento de la iglesia que tanto hablamos y anunciamos, y todo lo que va a suceder, es por el mismo deseo de Cristo de estar para siempre contigo y conmigo. Puedes visualizar tú, puedes tener conciencia de esta fortuna, o solo tú esperas a Jesús de manera religiosa. Quizás tú estás tratando de santificarte, de prepararte, de estar atento, de estar aquí, de estar allá. Pero puedes tener conciencia de lo dichosos que somos, lo afortunados que somos, de que Jesús tenga en su anhelo estar con nosotros. Y esto no es porque Él nos haya visto algo importante a nosotros, sino que es por su gran amor y misericordia. Cuando nosotros tomamos conciencia de este deseo de Cristo de estar con la iglesia, nuestro deseo de estar con Él crece cada día más. Nuestro deseo de estar en el cielo con Cristo crece cada día más. Cuando se nos enseña acerca de los premios y de todo lo que Él ha planeado, Él dice: muchas moradas hay. Y dice: y si yo me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Era un deseo profundo del Señor. Y cuán dichosos somos en esto. Cuán dichosos somos. Cuán afortunados, bienaventurados somos en esto. Y esta puerta, esta posibilidad está abierta para todos.
en este tiempo. El recibir esta dicha, el ser dichosos a la manera de Dios, a la manera de Cristo, ser felices. Él le dijo, no se turben, no tengan miedo, no se preocupen, mas sean dichosos por esto. Y luego el Apocalipsis muchas veces dice, bienaventurado el que se haya inscrito en el libro de la vida, bienaventurado el que ha lavado sus ropas, bienaventurado el que se ha preparado, dichosos, felices los que esperan ese momento. Ahora podemos orar para finalizar. Y esta semana escuché una frase que impactó mi corazón de unos pastores, unos predicadores, y ellos dijeron, qué lástima que hace más de 2000 años muchos no disfrutan a Jesucristo. Qué lástima que hace más de 2000 años muchos no disfrutan a Jesucristo. ¿Eres tú uno de los que no disfrutan a Jesucristo en su vida? ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú? ¿Seré yo de los que no estamos disfrutando a Jesucristo en todo su esplendor, en todo su deseo de estar con nosotros? ¿Estás disfrutando a Jesucristo? Jesús quiere darnos la oportunidad nuevamente, tanto como iglesia, como para aquellos que están escuchando por primera vez. Y podemos orar al Señor en esta hora. Y si tú has estado viviendo una vida cristiana desdichada, podemos decir desventurada, tú no has sentido que eres dichoso, podemos pedirle perdón al Señor Jesús. Y podemos valorar esto y podemos también pedirle al Señor que nos ayude, que nos traiga convicción sobre estas cosas. Podemos orar al Señor. Y si tú estás escuchando por primera vez este mensaje y tú sientes que no has sido dichoso, afortunado, o de la manera contraria has pensado erróneamente que eres dichoso por tener ciertas cosas, ciertas comodidades en tu vida, también puedes pedirle perdón a Jesús. El perdón está a nuestro alcance y puedes acercarte a Él. Él quiere manifestarse a nosotros en todo su esplendor. Y podemos orar al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a ti, Jesús, con todo nuestro corazón, Señor, con todo lo que somos, con lo que tenemos, venimos delante de tu presencia, Señor. Y en esta hora, Jesús, queremos reconocer, Señor, todo lo que haya en nuestro corazón, Señor. Jesús, queremos reconocer que quizás estas cosas no han sido valiosas para nosotros, Señor. Que quizás, Señor, no hemos valorado, Señor, Jesús, tu presencia en nuestra vida. No hemos valorado que tú estás en la barca. Jesús, no hemos valorado la dicha del perdón. No hemos valorado la dicha del cielo y lo que nos espera. Jesús, pero queremos arrepentirnos en esta hora, Señor Jesús. Y queremos aprovecharte, Señor, al máximo. Jesús, queremos vivir al máximo contigo, Señor. Como se predicó otra vez, Señor, no queremos ponerte limitaciones, Señor. Queremos, Señor, entregarnos al máximo a ti como tú te entregaste, Cristo. Jesús, en esta hora bendiga a las personas que están buscando de ti, que están buscando, Señor, perdón, que están buscando salvación,
que está buscando, Señor, tu presencia, Cristo, que tú le puedas responder, que tú puedas, Señor amado, llegar a su vida, Jesús. En tu nombre, Señor, y ayuda a la iglesia a seguir adelante. Señor, ayuda a la iglesia, ayúdanos, Cristo Jesús, a vivir, Señor, como personas dichosas que somos. Dichosos por haber conocido, Señor amado, la verdad. Dichosos, Jesús, porque nuestros ojos fueron abiertos. Dichosos porque podemos ser perdonados, sanados, limpiados. Dichosos, Señor, porque el Padre nos entregó a Cristo y con Él todas las cosas. Señor, no hay necesidad para sentirnos, Señor, personas desdichadas, desventuradas, Señor Jesús, si aceptamos tu verdadera dicha, Jesús. Si aceptamos lo verdadero de ti, lo que tú quieres que aceptemos, Señor. En tu nombre te damos gracias, Jesús. Y toda la gloria y la honra es para ti, Señor amado. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Sin más que decir, nos vamos despidiendo de esta transmisión. Y no olvide conectarse también mañana, el domingo, para escuchar los mensajes que el Señor Jesús tiene preparados para nosotros. Que Dios le bendiga.